Bienvenidos a la entrevista en línea, es viernes 18 de enero de 2013. Gracias a nuestros compatriotas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutris. Este día cerramos la semana, la entrevista en línea, con un balance de los 21 años de la firma de los acuerdos de paz y el estado o rumbo del país. Hay muchas preguntas, se ha cerrado ya el círculo de los acuerdos o se puede seguir hablando de temas pendientes. En otra fase, es otra fase diferente de los acuerdos que el país reclama. Hay, una cantidad de preguntas sobre esto, incluso las últimas declaraciones que ha dado el candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Serén, en torno a la probabilidad o la solicitud de derogación de la ley de amnistía. Para conversar de los temas está con nosotros en nuestros estudios el general Mauricio Ernesto Vargas, firmante de los acuerdos de paz. General, bienvenido, un gusto. Un placer y un saludo a toda la audiencia de la entrevista en línea. Perfecto, general. Antes de comenzar la entrevista le decía cómo se debe plantear la reflexión 21 años después sobre los acuerdos de paz. Estamos hablando de acuerdos que cumplieron su cometido y se puede estar viendo ya como un elemento histórico muy importante de tenerlo presente ahí para no repetir errores del pasado, pero o se puede hablar de hacer un replanteamiento 21 años después de los acuerdos de paz, o sea, ¿bajo qué lógica? Bueno, en primer término hay que ver y dimensionar que los acuerdos de paz no son programas económicos ni son programas de gobierno. Son una reforma al sistema político que colocara los mecanismos democráticos institucionales que hicieran funcionar el sistema de partidos políticos de manera eficiente en una democracia emergente, para que a partir de ahí podamos lograr una democracia económica y una democracia social. Es decir, lo que yo visualizo es la dimensión democrática de la transición en 21 años. ¿Cuánto hemos avanzado en la democracia política, en la democracia económica, en la democracia social? ¿Cuánto la institucionalidad ha avanzado y cuánto la sociedad se ha incorporado en la democracia política? Cuando creo que la finalidad primaria era que la izquierda compitiera en igualdad de condiciones para el logro de la administración del poder. ¿Está desarrollado? Sí. Ok, hay un logro. Podemos verlo de esa manera. Y un logro bastante significativo. En democracia, ¿verdad? Porque no es una imposición. Sí. Hoy, ¿el sistema de partidos políticos funciona? Sí funciona, pero no con el tiempo y espacio de 21 años. Cuando anda un hombre de un maletín negro, dicen, rondando en los pasillos de oficinas, es un contrasentido a la democracia porque es corromper la democracia. O sea, desnaturalizar todo el concepto de democracia política. Que fue lo que inspiró el acuerdo de paz. Y que era lo que se trataba de evitar, porque eso decía que eso es lo que nos llevaba al conflicto. La elección de funcionarios de mayoría simple o de mayoría calificada en función de los intereses de los partidos políticos desnaturaliza la democracia política. La polarización, desnaturaliza la democracia política. El pleito entre la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia desnaturaliza la democracia política, aunque otros digan que es el funcionamiento de la separación de poderes. Sí, el funcionamiento de la separación de poderes, pero en visiones racionales, no en visiones que son tan objetivas que lo que pretenden es atropellar la democracia en un momento determinado. Cuando al interior de la Corte Suprema de Justicia se habla
de los magníficos y de los talibanes en la Corte Suprema de Justicia y tienen un pleito entre 4 contra 11, la funcionalidad de la institucionalidad democrática no se está dando en un momento determinado. Cuando hay una... Y eso, perdón, en general, no es aspirar a una cuestión demasiado idealista. No, es que la democracia tiene que funcionar. Si los acuerdos fueron pensados desde el punto de una reforma política en función de una democratización de la sociedad en su conjunto. Mecanismos democráticos institucionales que hagan funcionar la base fundamental del sistema nuestro, que es los partidos políticos. Eso es lo primero. Si eso funciona, hay pesos y contrapesos. Si hay pesos y contrapesos y hay democracia, hay participación de la sociedad. Ella puede aspirar los cambios que quiere, sabiendo que tiene garantizado su voto, tiene garantizada su voz y tiene garantizada su participación. Pero cuando se eligen en función de los intereses de partidos, ¿qué sucede? Cuando las institucionalidades no funcionan y estamos repartiendo bonos como tirar hojas sueltas, con la situación que se vive, la democracia está falente. Por eso digo, la dimensión democrática de la transición es lo que debemos de medir, pero no estar hablando de segunda generación de acuerdos, de consensos, etc. La funcionalidad entre el Ejecutivo y la Asamblea, entre la Asamblea y la Corte, entre la Corte y el Ejecutivo, la funcionalidad de la Procuraduría de Derechos Humanos. Cuando la democracia política del funcionamiento del sistema de partidos se fundamenta en el Tribunal Supremo Electoral, pero se hace una triquiñuela para tener la mayoría que no es el del espíritu democrático, sino que es de otra intencionalidad, y tenemos un partido dominando las decisiones, ¿estamos realmente funcionando la democracia? ¿Estamos haciéndola funcionar? Usted particularmente lo pone en duda. Yo sí lo pongo en duda. Y lo pongo en duda muy grande, porque en 21 años para lo que hemos avanzado es pírrico. Teníamos que haber avanzado mucho, 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 mucho más. Y estamos la objetividad, la convulsión social existente. Lisiados, desmovilizados, transportistas, educadores, en una convulsión social permanente, sindicalistas de la Corte Suprema de Justicia. La democracia está respondiendo a las aspiraciones medianamente bien, medianamente mal. No podemos decir que todo es un desastre y que todo está mal, porque sí hay un avance. Lo que estamos hablando, dije, es la dimensión democrática de la transición. Porque creer que los acuerdos iban en un momento determinado a resolver todos los problemas nacionales me parece que es un exabrupto. No podían en una mesa resolver los problemas heredados más los con los que estamos tecniqueando en este momento. El acuerdo de paz sirvió para lo que se buscó, para lo que se diseñó. Claro que sí, está a la vista. Dije, es una reforma al sistema político que democratizara la sociedad desde la base fundamental del sistema de partidos políticos, que conlleven en sí una democratización a su vez en la parte económica y social, pero funciona así. ¿Cuánta es la movilidad o inamovilidad de la sociedad desde el punto de vista de la democracia? ¿O vamos a seguir con el benefactorismo o el asistencialismo? ¿Queremos incorporarnos o la paz nos la van a dar otros? Definitivamente yo creo realmente que hay que ponerse a repensar. Tenemos aspectos en el ambiente que debemos de poderlo desarrollar y podemos verlo concretamente,
pero si querés lo vemos un poquito más adelante. De acuerdo, porque tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos a una pausa, regresamos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bien, está con nosotros en nuestros estudios el general Mauricio Ernesto Vargas, firmante de los acuerdos de paz. Bueno, lo interrumpimos entonces en la idea que estábamos desarrollando el segmento pasado, para que terminemos esa parte, general. Sí, entonces decía que la funcionabilidad de la democracia desde el punto de vista de los sistemas de los partidos políticos es precario. 21 años es un bogote de tiempo, pero los avances son pírricos. Y eso, las dirigencias no quieren tomar nota, que es altamente explosivo y que nos puede llevar a otro tipo de conflicto en el futuro. ¿Tan grave así? Para mí son más graves las convulsiones sociales que las convulsiones políticas. Las convulsiones sociales en la historia de la humanidad se ha visto que son impresionantemente devastadoras. No así los conflictos políticos. Eso se resuelven con mucha más facilidad. Le consultaba en el segmento durante la pausa comercial, pero bueno, durante la guerra, por conveniencia, por convicción, por lo que sea, el tema es que los partidos políticos entraron a una dinámica en la que eso también generó condiciones para que se firmaran los acuerdos. Es decir, se crearon instrumentos después como COPAS y todo eso, y fueron los partidos políticos, los mismos protagonistas también de la guerra, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué no vemos a los partidos políticos ya moviéndose en esa misma dimensión? O sea, de repente uno piensa que los partidos políticos o los actores del pasado también se han convertido en retranca para que esto avance. Es que lo que pasa es lo siguiente, que la democracia política ya no es entre dos, sino que es entre todos, es el conjunto de la sociedad. Y es muy difícil, casi imposible, que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo, aún en cosas estratégicas. ¿Por qué? Porque son dos visiones diferentes. La visión de uno es el socialismo del siglo XXI y el iluminado faro de Hugo Chávez y del ALBA. Y del otro es la economía de libre mercado o la economía social de mercado. Si acabamos de estar leyendo hace 24, 48 horas que no se ponen de acuerdo en los asocios públicos privados, que son uno de los mecanismos cambiantes que se han modernizado a través del concepto de la historia, del centralismo a la privatización, han pasado a los asocios públicos privados un mix de ambos y que funciona no de una manera absoluta, pero sí funciona porque se oponen
al asocio público-privado, pero hacen uso de un asocio público-privado como son los desechos sólidos. ¿Cómo nos vamos a poner? En el caso, perdón, de los desechos sólidos es como un ejemplo de un asocio público-privado, o sea. Sí, no están las alcaldías del FMLN con un privado, ¿no? Uh-huh. Si ahí está, si eso no, lo que está a la vista no necesita anteojos. Eso ahí está. Pero ahí sí les conviene. Pero Cutuco, el aeropuerto, carreteras, energía eléctrica, cualquier otro elemento es infuncional desde el punto de vista de su proyecto. Por tanto, yo que creo en el asocio público-privado, tengo que comunicarme con la ciudadanía y dar información pública para que vean la conveniencia de cómo generar una mayor inversión, dinamizar la economía y que esto irrigue hacia los programas económicos y sociales de la democracia económica y social. Pero si yo lo que creo realmente es en el centralismo, creo primero en un partido empresario, creo en un Estado corporativo, entonces estamos en dos visiones distintas. Ponerme de acuerdo es difícil. El acuerdo de paz se tardó 28 meses, 3 días, por 2 razones. Uno, por la no aceptación de la Constitución Política de 1983. Nosotros insistíamos que el acuerdo tenía que ser dentro del Estado de Derecho, en el respeto de las leyes y las buenas costumbres. Ellos se negaban a aceptarlo. No podía haber acuerdo. Bueno, tuvieron que entrar en razón y llegaron a ese punto. El segundo elemento que se tardaron casi los 28 meses fue la abolición de las Fuerzas Armadas. Se les dijo, eso no va a caminar. En la reforma constitucional fueron los partidos políticos las que lo desarrollaron a través del interpartidario. Pero ahí estábamos en que querían cambiar el sistema de gobierno a través de la reforma del 248. También se les dijo, eso no se puede. Tuvieron que entrar en razón, pero si en este momento no entran en razón, si en este momento ambos se meten a la trinchera, cuando alguien está metido en la trinchera, el otro ataca. Salgamos de la trinchera y con las manos en alto, que no tenemos absolutamente nada, y vamos a desarrollar lo que tenemos que desarrollar. Pero no podemos hablar de acuerdos de segunda generación, que hablamos de consensos entre las fuerzas polarizadas, porque la funcionabilidad de la democracia ya no funciona en dirección de esos elementos. Funciona en dirección de la comunicación con la sociedad que se incorpore a los programas y proyectos donde los vea a ellos y se pueda desarrollar. Pero entonces no podemos estar hablando que los acuerdos de paz tienen deudas pendientes. No, tienen necesidades insatisfechas, que es totalmente diferente. Pero hay necesidades crecientes con recursos limitados, por tanto hay necesidades insatisfechas, es uno, pero que no son directamente de los acuerdos, sino que es producto, digo yo, de la transición, del tránsito y del principio de realidad, porque no podemos resolver los problemas heredados, ni mucho menos podemos redactar un programa económico o un proyecto de gobierno que resuelva los problemas nacionales. Me parece que es inimaginable que las personas hablen con tanta ligereza de una segunda generación de acuerdos que no sé qué. Miren, perdónenme, ahí está ya la plataforma que se desarrolló, que se llama Reforma al Sistema Político en una democratización. ¿Qué se cambió? 3 elementos, el trípode de la democracia: derechos individuales, establecimiento de la Procuraduría de Derechos Humanos, claro,
justicia, reforma al Poder Judicial, la cantidad de magistrados, presupuesto, la forma de elegirlos, etcétera. Y el Tribunal Supremo Electoral, en la cual se estén vigilando unos con otros, que ya es tiempo de democratizarlo un poco más, y ahí está la democracia. Yo voto y hay una justicia que responde si hay, y mis derechos son conculcados por una justicia que se desarrolla. Hay proyectos económicos y sociales que vienen en una plataforma política en el periodo eleccionario, por ese voto yo y por ese voto el otro. ¿Usted particularmente se siente satisfecho con lo que se logró en aquel momento cómo está el país ahora? Me siento feliz, aunque no satisfecho. Feliz porque se cumplió el objetivo, pero no satisfecho porque en 21 años deberíamos de haber avanzado mucho más de lo que hemos avanzado en la democratización y en la institucionalidad del país. ¿Cómo hacer para dar ese otro paso? Porque, bueno, incluso algunos sugerían de que, digamos, como el fin de todo el tema de acuerdos de paz tenía que ver con el tema de transiciones de los partidos políticos. El FMLN, que aspiraba a llegar al poder por la vía armada, lo hacía ahora por la vía política, gana las elecciones, llega, está en el poder en este momento, pero algunos sugieren que todavía faltaría que ver si el FMLN va a estar en la posibilidad de devolver el poder, si pierde las elecciones en 2014, y que más o menos así entonces estaría prácticamente cerrado de manera total este ciclo que se planteó después de los acuerdos de paz. No, si el ciclo está cerrado, si el ciclo ha funcionado, y si no, cuando nos acordemos, no veamos desde los acuerdos de paz. Duarte recibe o no recibe el poder, y Duarte le entrega a Arena o no le entrega a Arena, ya la alternancia está dada. Si lo que se buscó fue que, como se decía, que una de las causas que habían era la restricción política que no permitía que la izquierda compitiera en igualdad de condiciones, también ya se dio. La democracia tiene una virtud, la continuidad o el cambio. Si lo hace bien, dentro de 5 años le doy continuidad. Si no me gusta, lo cambio. Esa es la virtud de la democracia. Pero en la virtud del socialismo, lo que se busca es, a través de la lucha de clases, la instauración de la dictadura del proletariado, que es nada más una concepción marxista-leninista. Marx, lucha de clases; Lenin, el partido en función de la toma del poder y la instauración de un esquema económico y social. No satanicemos eso tampoco, ¿verdad? Porque no se trata de satanizar, se trata de conceptualizar a dónde estamos. El que quiera eso, que vote por eso, y el que no quiera, que vote por lo otro. Democraticemos el sistema, hagámoslo funcionar el sistema, démosle dimensionalidad a la transición. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa, regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Esta semana el candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Serén, ha propuesto la derogatoria de la ley de amnistía general. Por las declaraciones que uno ha leído después de Medardo González, el coordinador general del FMLN, parecería o da la impresión de que no es que sea un acuerdo político o institucional, sino en apariencia. Pero en concreto lo que hay es una propuesta, o sea, es decir, de la derogatoria de la ley de amnistía, que no es nada nuevo, es decir, en otros momentos también esto se ha puesto en el tapete de la discusión, y ahora en el marco de los 21 años de la firma de los acuerdos de paz aparece ese elemento. ¿Qué le sugiere eso? Me sugiere una intencionalidad que no ha desaparecido desde el punto de vista de la ortodoxia tradicional, porque si reclamáramos todos los juicios cancelados, sería consecuente. Pero estamos hablando, allá aparece una señora diciendo el 90% lo hizo la Fuerza Armada y el 10% lo hicimos nosotros. Me parece que desconoce el principio de realidad. Me causa estupor que se escarbe el pasado, me causa, ¿cómo decirlo? No soy ingenuo para creer los argumentos que conocer el pasado evita la impunidad, porque ese formulismo no le encuentro una explicación hasta el momento. ¿Cómo funciona ese formulismo? ¿Cuáles son las mediciones científicas que me demuestren que conociendo el pasado se llega a la estabilidad y la paz? No lo logro comprender. Esto es de los humanistas, que yo no les llamo humanistas, sino que les llamo temerarios justicieros, ¿no? Por ejemplo, Chile, Argentina, España, nos indican que la tensión social está ahí a pesar del conocimiento de la historia. ¿Cómo quieren ellos que yo acepte a pesar de que estos países siguieron esa ruta de los procesos judiciales, del conocimiento, llamemos del conocimiento de la historia, no llamemos de los enjuiciamientos. Han conocido ¿Y usted no ve que esos países hayan cambiado o haya significado eso alguna consecuencia fuerte en términos sociales? Pero, ¿qué estamos viendo en Argentina? ¿Qué estamos viendo en Chile? ¿Qué estamos viendo en España? ¿Está o no está la tensión social? Que tenga otras causas, sí, pero dicen que conociendo la verdad, y conociendo la verdad, o conociendo la parte esa, quitando la parte de la impunidad, es que las tensiones sociales desaparecen. Yo no tengo mediciones científicas que me digan eso, sino que siento que son fórmulas preconcebidas para engañabobos, ¿verdad? Porque yo digo, no lo tengo. Yo quisiera ver en un momento determinado que no pongamos la emoción por encima de la razón y del sentido de la historia, porque entonces vamos a equivocarnos y quién sabe. Si ponemos la emoción por encima de la razón y del sentido de la historia, vamos a ver una cantidad de problemas. Yo lo que he leído, lo que he encontrado sobre justicia y paz, la historia me ha demostrado a mí que en el curso de un conflicto como el nuestro, casi siempre ha sido imposible alcanzar ambas a la vez, justicia y paz. Hemos tenido en la historia que valorar una más que la otra en un momento determinado, dependiendo de la visión de lo que queremos. Y en este caso lo que pasó, prevaleció que la justicia, la paz. Claro que sí. En detrimento de la justicia. Podemos decir, pero digámoslo de otra manera, es una injusticia por un elemento de justicia, si se quiere. Que parece un poco contradictorio, pero esa es la triste realidad. Ya, pero volvamos, quien hizo la propuesta no es alguien que no haya vivido la guerra, o sea, fue protagonista del otro lado en el conflicto armado, o sea... Por eso digo que me causa estupor, y por eso dije que yo
ni así estaría de acuerdo en que el planteamiento fuera la reclamación de todos los juicios cancelados, dije. Yo no quiero verdades, historias omitidas o verdades unilaterales. Eso no lo acepto. Desearía realmente la historia y la verdad, pero no como aquellos que dicen que hay dos verdades. Perdónenme, la verdad solo es una. Y los que vivimos el conflicto conocemos esa verdad. No nos lo pueden venir a decir de una manera diferente, como repito, que dicen que el 90 lo hizo la Fuerza Armada y el 10 el FMLN. Ya. ¿Qué implicaciones habría si en un momento determinado hubiera consenso legislativo y dijeran vamos a derogar ley de amnistía? Hablando poco hipotéticamente, tengo la impresión de que eso no va a ocurrir tan fácil, menos en ruta a las elecciones, pero digamos, haciendo un esfuerzo, un ejercicio, digamos. Vaya, veámoslo en un término simple, y esto sí es una percepción o una visión personal. El FMLN se incorpora a la vida política mediante una amnistía y se convierte en partido político con la base de su ingreso a través de una amnistía. Y las personas son funcionarios y están dentro de la vida democrática y en la lucha política a través de una amnistía. ¿Qué pasa con la derogatoria? Es evidente. Es evidente. A los primeros que tenemos que llamar son a ellos, que tienen que encabezar la lista. Además... O sea, el mismo candidato incluso que hace la propuesta, Sánchez Serén. Yo digo, bueno, y no está aquel libro de una investigación de un volado de Mayo Cibrián en San Vicente, que salió, creo que un libro salió, donde hablan de una cantidad industrial de ajusticiamientos y que están bajo la responsabilidad del señor vicepresidente. Entonces, ¿qué va a pasar? O eso van a decir como nos vienen con esos artificios idiomáticos diciéndonos que eso es de los tribunales comunes, pero que no compete porque el Estado es el que viola y no el individuo, y comenzamos con esa gran retorcida que le pegan a las cosas para poderlas justificar. No, yo no lo veo de esa manera. Ya, pero ¿cuál puede ser el sentido de eso? Digo, porque quien hace la propuesta, insisto, es un candidato a la presidencia, estamos en ruta a las elecciones incluso, ¿hacia dónde se puede o se pretende llegar con un planteamiento de esa naturaleza? Yo creo que es la satisfacción a las presiones de los grupos radicales existentes, que lo que quieren, digo yo, son temerarios justicieros y que han quedado con el ancla puesta en los años 1980 y no quieren soltar el ancla ni quieren caminar en un momento determinado. ¿A eso estaría respondiendo ese planteamiento? Como me dijo usted, hipotéticamente pudiese ser eso. Dos, pudiese ser una declaración de tipo mediático que busque realmente como una persona de pensamiento amplio al interior de la sociedad y que pretenda un beneficio electorero, si se quiere ver de esa manera. Porque yo honestamente no creo que los actores se quedarían inamovibles ante capturas, ni se quedarían tranquilos en función de cárceles. Ya van a venir con artificios idiomáticos diciendo, no, pero es que entonces que haya verdad, justicia y perdón. Sí, está bien, pero verdad, justicia y perdón para todos, porque aquí hay unos que pecamos por acción y otros por omisión. Mire, la amnistía, todos somos beneficiarios de la amnistía. Usted fungió como periodista. Claro. Si usted hace su balance en un momento determinado,
usted puede ver en un momento determinado en qué momento su balanza se desequilibró. Ya desde ahí está amnistiado. Yo soy amnistiado. Aunque unos hayan usado armas en su caso y otros no. Es que no importa. Si es que aquí no estamos hablando de armas o no de armas, estamos hablando de que hemos tenido participación en el problema por acción o por omisión. Ya. Aquí hay actores no del conflicto directamente, fíjese bien lo que le voy a decir, que tienen más responsabilidad que los mismos actores armados, porque nosotros respondimos al efecto de unas causas, pero no somos ni la causa, somos el efecto. Nosotros somos los implementadores, si usted quiere verlo de esa manera. Por tanto, digo, hay acción y omisión. Bien, nos quedamos en el punto, hacemos otra pausa comercial, regresamos. Aquí hay silla para todos mis tiempos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, pasando a otros temas general, pero que algunos intentan también de alguna manera vincular lo que está viviendo nuestro país, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, de la delincuencia. Muchos dicen, bueno, esto es resultado también de lo que vivió el país con el conflicto armado. No sé si esa es su visión, o si usted cree que eso está vinculado también un poco a como las secuelas del conflicto armado, o lo que tenemos es otro tipo de, digamos, de evolución o involución social en ese sentido, para que hablemos a propósito del tema de tregua entre pandillas. Bueno, primero hay que hacer ver que la inseguridad y la violencia hay que enmarcarlas adecuadamente para no cometer errores. Aquí se habla de la violencia, pero hay que hablar de la violencia criminal, no de la violencia en su término general. Hablamos de la inseguridad, estamos hablando de los robos, de las extorsiones, de los secuestros, del raterismo o de qué estamos platicando. Decir que la desmovilización de un conflicto no tiene secuelas mínimas, medias o grandes en la incidencia me parece que no sería muy sincero. Tiene algún su grado de participación, pero la violencia es multicausal y por su multicausalidad es compleja y por su complejidad nos afecta a todos. En ese sentido, podemos decir que el acuerdo de paz también nos trajo una reforma a la seguridad pública. Y hay que valorizar si el estructural funcionalismo
es acorde a la dimensión del problema que enfrenta, pero si no tienen para pagar los locales, si no tienen para combustibles, si tienen con el bono, si tienen que tal cosa, o sea, no encuentro programas y proyectos bien estructurados que enfrenten los problemas nacionales. Por tanto, regreso otra vez, hemos transitado correctamente en la institucionalidad de la seguridad pública o no. Me parece que hemos avanzado bastante, pero no hemos caminado en la dirección correcta desde el punto de vista de, hablemos de la dinámica que ya tiene el caso de las pandillas en el momento actual, por ejemplo. Eso es un gris oscuro impresionantemente grande. ¿En qué sentido? La institucionalidad, primero, no hay toda la información correcta ni completa de qué es lo que se está haciendo. Nos lo van dando como por capítulos, como la telenovela, ¿va? Nos dan un capítulo cada día. Segundo, nos dicen que la institucionalidad no tiene nada que ver y que ellos nada más han permitido los facilitadores, pero en el término posterior nos vienen a decir que sí son parte del acuerdo. Ya desde ahí es el gris oscuro que yo le planteo. ¿Se está cediendo la parte de soberanía cuando se habla de zonas de pacificación o municipios libres de violencia y todo esto? Bueno, lo que yo diría es que se está violentando la institucionalidad en un momento determinado, porque quien ejerce la seguridad es el Estado a través del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio o Viceministerio de Seguridad, de Justicia y Seguridad. Pero cuando las condiciones me las pone un penado, yo me pregunto, ¿quién es el ministro de Justicia y Seguridad? ¿El viejo Lin? ¿El Sirra? ¿O quién? ¿Ve? Cuando los niveles de violencia están en las manos de ellos y no en las manos de la institucionalidad, ¿qué está pasando? No creo que haya nadie con 4 dedos de frente que esté en desacuerdo en la reducción de los asesinatos. No creo que nadie esté en desacuerdo en desmontar ese tipo de violencia. El problema es cómo se hace y el problema es quién lo hace. Porque no se puede justificar todo lo que se está haciendo sobre la base de las vidas que se está evitando que se pierdan. No, sería un error. Sería un error. Porque si bien es cierto las vidas son importantes, no es menos cierto que la institucionalidad no se puede romper a cualquier precio. El acuerdo de paz se fundamentó en la Constitución de 1983, en el respeto de las leyes y las buenas costumbres. Y quien llevó todo el esquema fue el gobierno. Esta era una lucha de orden político por la toma del poder. Esta es una violencia criminal que tiene nexos transnacionales con el crimen organizado, con el lavado de dinero, con la droga, con el tráfico de personas, etc. Estamos hablando de 2 dimensiones bien diferentes. No deberíamos realmente traspolar mecánicamente porque nos vamos a confundir. Los problemas no se resuelven con emociones o con intenciones. Se resuelven con esquemas funcionales dentro del marco del Estado de Derecho, de las leyes y de que funcione la institucionalidad. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el gobierno no presenta una propuesta donde dice que todos aquellos pandilleros que no están penados, que quieran desmovilizarse de las pandillas,
que se presenten y los vamos a carnetizar y vamos a darles una amnistía por haber estado en malos pasos. No les hemos comprobado nada, sabemos que estaban ahí y se incorporan, así como hacen con la guerrilla colombiana, que se entregan y les dan un paz y salvo y todo. Bueno, ahí está funcionando la institucionalidad, aunque los facilitadores estén de por medio. Lo que es inaceptable es que los penados condicionen estar haciendo movimientos en un momento determinado en función de que los saquen de las cárceles de máxima seguridad, que les den un plasma, que no les tengan los registros. Dicen otros, dicen condiciones más humanas. No, si no son inhumanas. Es de acuerdo a la peligrosidad que se determina y hay un consejo criminológico que determina qué hacer y cómo hacer. Pero si esos son los pies forzados que me llevan a mí y a hablar de zonas, de santuarios en un momento determinado, eso es que el Estado pierde el control territorial y lo cede en un momento determinado a los parroquianos que se circundan dentro del mismo. Y ya no tienen santuario, y la Campanera no era un santuario, pues ¿cómo se rompe? Mediante operaciones. No puede ser solo la represión tampoco, tiene que haber 3 elementos básicos. 1, el reprimir el delito. 2, la prevención del delito. Y 3, el funcionamiento de la institucionalidad responsable. Son 3 ejes que tienen que caminar paralelamente en un momento dado. Bueno, perfecto. Hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos un poco, entonces, a partir de lo que hemos conversado, ¿hacia dónde está caminando El Salvador? ¿Cuál es su percepción? Vamos a una pausa. Nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. General, ¿cuál es el rumbo entonces que lleva el país? Ya que estamos hablando del tema de seguridad pública, por ejemplo, que es lo más sensible, los 2 temas recurrentes en las encuestas, en los sondeos de opinión, siempre para la población es el tema, ahora el tema de seguridad y luego también la parte económica. Pero siempre han estado ahí arriba o invertidos en la prioridad o el orden, pero siempre han estado ahí esos 2 temas. Yo creo que se debe replantear las estrategias en el orden de la transición global. Si no se replantean las estrategias en esa transición global, porque estamos política, económica, social, etcétera, de seguridad, creo que vamos a avanzar, pero no vamos a llegar a donde queremos llegar, es en un momento determinado. Adicionalmente, desde el punto de vista de la seguridad pública, no veo agenda ni proyecto en la dirección que en forma realista se haga cargo de los problemas que realmente están presentes. Hay que desarrollar las hipótesis de cada una de ellas porque no hay una hipótesis general para la violencia en sí, sino que su multicausalidad la lleva a que la podamos segmentar. Yo creo
que los problemas fundamentales no los vamos a poder resolver ni los vamos a garantizar si la democracia que hemos planteado, que hemos pensado, cómo se pensó el acuerdo en un momento determinado, funcione de la mejor manera posible. Y en bloques anteriores dije que no veo que funcione en un sentido. Si vamos a continuar reformemos la Constitución, dice el Salvador Sánchez Serén, pero lo que no nos dice, ¿para qué? Pero se deja entrever, ahí entre líneas, porque lo dicen por ahí, es que quieren cambiar el sistema representativo por una democracia popular, que es el plebiscito y el referéndum. Ahí hay otra intencionalidad allá. No, que no nos digan verdades a medias, que nos digan realmente qué es lo que quieren hacer. Entonces yo creo realmente, dije que si no se replantean las estrategias en el horizonte global de la transición, vamos a tener problemas. En el entendido que hay cosas que las vamos a poder lograr en el inmediato plazo, pero hay cosas que son de mediano y largo plazo, porque las herencias del pasado, en la transición económica y social de donde estábamos a donde queremos llegar, no ha tenido la dinámica correspondiente, ni de la sociedad en su conjunto, mucho menos de los sectores. Ahí está el Foro de Concertación Económica y Social. ¿Por qué no nos sentamos a discutir realmente? Y el foro, o creo que se llama Consejo Económico y Social. El Consejo, correcto. Ahí están trabajadores, empresarios y gobierno, pero que no se traten de imponer, pero que le presenten a los electores, a la ciudadanía, porque es la que elige en la democracia y en su conjunto es la que va a decidir en un momento determinado. Ahora, y hay entonces en este momento en el país elementos que subyacen ahí que tienen que ver con, o que pueden dar pie a una situación de convulsión social. Si no se diseñan las políticas públicas que cambien en un momento determinado y que estén de acuerdo con la sociedad, como lo hizo Corea, como lo hizo Corea del Sur, perdón, como lo hizo tenemos España, como lo hizo Corea, como lo hizo Singapur, definitivamente el camino va a ser demasiado duro, el que tengamos que recorrer, y los costos van a ser demasiado altos los que tengamos que pagar. Bueno, se nos agotó el tiempo, le agradecemos que haya aportado con su análisis, muy amable. Gracias y un saludo a todas las personas que nos han acompañado. Perfecto, terminamos entonces la entrevista en línea, que descansen el fin de semana y nosotros nos vemos el próximo lunes.